las misiones de paz nos permiten acercarnos lo más posible a nuestra práctica profesional en un entorno de realismo que ninguna práctica en el país nos permitiría. Son fundamentales, nos permite ver otras realidades, ver otras formas de trabajar y entender que esas formas, en muchos casos, pueden ser replicables en nuestro país con los arcos correspondientes a nuestra sociedad y a nuestra forma de trabajar, pero creo que son cuestiones, uno vuelve mejor, siendo mejor soldado de las misiones de paz, ya sea ocupando un puesto de observador, ya sea estando en la línea, es decir, en un puesto de primera línea, como pasa en Chipre, ya sea trabajando en el Estado Mayor de la misión de un FICIP, o ya sea trabajando en la plana mayor de la fuerza de tarea. Cada puesto aporta un conocimiento distinto del que uno tenía antes de venir acá, y eso es fundamental, nos hace mejores profesionales. Yo siempre les digo, de hecho, bueno, tuvimos no solo la visita del embajador argentino en Israel, sino una visita totalmente informal del agregado de Agricultura de la Embajada Argentina en Moscú, y siempre que viene algún argentino, yo les digo que el Campo San Martín o la Fuerza de Tarea Argentina, tanto el Campo San Martín como el Roca, son un pedacito de la Argentina en el extranjero. Estamos transmitiendo para Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, y hoy tenemos el honor de contactarnos con el Teniente Coronel Walter Alexander Parsik, jefe del contingente argentino de la Fuerza de Tarea número 58, que está desplegado en Chipre, en la misión que se conoce como AMFICIP. Buenos días, buenas tardes, Teniente Coronel Parsik, un gusto, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, buenas tardes para mí, buenos días para todos ustedes. La verdad es una alegría enorme hablar con gente del país después de estos 4 meses que llevamos desplegados. Me pone a mí en lo personal muy contento de poder estar en el programa de ustedes y bueno, y compartir un poco lo que hacemos desde acá. Sí, porque ya llevan 4 meses de misión con todo un despliegue, con las fuerzas, en un principio tuvieron la adaptación y ahora ya están, digamos, para cierta parte de la misión, que son 6 meses, ya como haciendo la cuenta final. ¿Cómo se adaptaron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo fue esa llegada a Chipre? ¿Cómo los recibieron? La verdad que fue, bueno, yo estuve antes acá en 2005 en una situación totalmente distinta, más que nada por la influencia actual que tiene la epidemia mundial del COVID. Entonces, los 4 meses, uno diría, tuvimos un mes de cuarentenas, entre 15 días que tuvimos en Argentina previo al despliegue y 15 días que tuvimos en un campo de aislamiento acá en la isla del Chipre, y llevamos 3 meses de misión específica. Respecto a esa preparación previa, la verdad fue sumamente interesante porque la masa de la gente que va a lo que se denomina la línea tenía su primera impresión, en consecuencia era importante que conocieran lo que tienen que hacer, y en eso jugó un rol fundamental las ayudas tecnológicas, hacer Zoom con la gente que estaba ocupando los puestos, de manera tal de tener esa cercanía y que no sea tan extraño como me pasó a mí hace 16 años atrás. ¿Y quiere contarle a la audiencia qué significa estar en la línea? Porque recordemos que la isla de Chipre está dividida en dos por el enfrentamiento de la comunidad greco-chipriota con la turco-chipriota, y ustedes están ahí para mantener la paz en la zona de amortiguación en el país. ¿Quiere contarle específicamente qué significa, alguna historia del conflicto, o muy brevemente, ¿no? Sí. Por supuesto. Sí, voy a tratar de ser breve. La isla de Chipre es un lugar de entrecruzamiento de culturas. De hecho, fue ocupada por griegos, romanos, macedonios, venecianos, cruzados, otomanos,
fenicios, cartagineses. La lista es casi interminable. Y en 1960 la isla se independiza del dominio británico, como tantas regiones en estas latitudes, y esto provocó un choque, con la salida de los británicos, provocó un choque intercultural. Básicamente hay dos grandes comunidades en la isla, una comunidad con ascendencia griega, conocida acá como greco-chipriota, y una comunidad con ascendencia turca, turco-chipriota. Esta tensión fue escalando hasta que en 1974, como consecuencia de una masacre y un golpe de Estado interno sucedido por parte de los greco-chipriotas, en defensa de la minoría turca, la República de Chipre, de Turquía invade. Y es ahí que los greco-chipriotas solicitan la presencia de Naciones Unidas y se establece ANFICIP. Y parte, es decir, se toma como línea de amortiguación el máximo avance que tuvieron los turcos-chipriotas sobre la isla. Entonces la isla está partida en dos y de hecho Nicosia actualmente es la única capital del mundo dividida, que se mantiene dividida entre las dos regiones. Ambas regiones operan como si fueran países independientes. Si bien la República Turca del Norte de Chipre no es reconocida internacionalmente, únicamente por Turquía y por la comunidad árabe, operan como países independientes. La República Argentina o la Fuerza de Tarea Argentina tiene dos campos, dos bases, una en el lado norte y una en el lado sur, es el único contingente que tiene este diseño. Y, por ejemplo, yo para ir al lado norte, a ver a mis hombres, a mis soldados, hago aduana, hago un cruce de frontera como si, no sé, si quisiera cruzar a Brasil o a Chile. Con Exactamente lo mismo, hago todo. con pasaporte, nos manejamos con el ID, que es una tarjeta, una cédula, un documento interno de Naciones Unidas, pero se me registra como si yo fuera a hacer turismo a Chile, por ejemplo. Claro. Y bueno, esta línea de amortiguación no es una línea finita, sino oscila entre 100 metros y 2-3 kilómetros de ancho, y nuestra misión es justamente controlar el mantenimiento de esa línea y controlar las posiciones de ambos lados, que se mantenga de acuerdo al tratado de paz acordado en el origen de la misión. Por eso uno habla de la línea, porque básicamente es una región, una zona de amortiguación en la cual nosotros, la masa de las tropas de la Fuerza de Tarea, recorren para controlar esta situación, ¿no? Claro, y en la línea hay diferentes puestos que los llaman OP, donde tienen que controlar y recorrer que se mantenga el status quo y el acuerdo que tienen las dos comunidades. Exactamente. Básicamente la línea se opera con puestos fijos, que son las bases de patrulla o los Observation Posts, OP, y lo que se llama las patrullas de largo alcance, que son itinerantes. Entonces nosotros, el sector argentino, que es el sector más largo de la isla, tiene 107 kilómetros de extensión, tiene 5 bases de patrulla distribuidas a lo largo de toda la línea, y estas, en el medio de cada una de estas, operan estas patrullas de largo alcance que hacen base en los distintos campos, ya sea en el campo Roca, en el sector norte, en la ciudad de Lesca, o en el campo San Martín, que es donde está, digamos, la plana mayor de la Fuerza de Tarea, y la otra compañía, que es en la localidad de Escuriotiza, en el lado sur, ¿no? En el sector griego. Y usted me estaba contando, cuando le pedí la especificación de la línea, cómo se había adaptado el contingente a la línea y a los puestos y a la llegada de Chipre. ¿Quiere explayarse un poquito sobre eso? Sí, la verdad que inicialmente, como en todos los lugares, primero es un choque cultural. Tanto griegos como turcos tienen tradiciones y existe una distancia idiomática muy importante que termina siendo el idioma inglés y mucha voluntad, el puente con el cual nos entendemos y nos hacemos entender, no solo para cuestiones laborales, sino para la vida diaria.
qué sé yo, la ida a un supermercado, porque, a ver, voy a decir una verdad de perogrullo, pero los griegos escriben en griego con una gramática totalmente distinta, muy cercana a los símbolos que usamos para matemática o física nosotros, y los turcos sí usan letras arábicas, pero con otra también, con otra significancia, y eso hace que la frontera idiomática sea bastante dura, más en estos lugares que no son los lugares turísticos que posee la isla. Cuando uno va a las zonas turísticas, es más sencillo porque están muy acostumbrados al turismo y hablan, básicamente todos hablan inglés. Pero en general, el lenguaje de comunicación es el inglés y eso requiere una adaptación, ¿no? Y particularmente en el lado norte, no solo desde ese punto de vista, sino la adaptación a la cuestión cultural. Ahí no hay que olvidarse que los turcos, la cultura turca, tiene una raíz islámica, entonces están los llamados al rezo, uno tiene los 5 llamados que los escucha por los altoparlantes que están en los minaretes, en las mezquitas, y eso llama la atención, hace que uno deba adaptarse a estas culturas, más allá de lo específico y particular de la misión, que no es una misión que se realice en actividades a las cuales estemos acostumbrados a realizar en nuestros regimientos. Entonces, nuestra reacción siempre tiene que tratar de buscar desescalar la conflictividad entre las partes. ¿Y cuáles son los mayores incidentes que se viven en la isla? Bueno, en nuestro caso básicamente son 3 tipos de incidentes. Tenemos incidentes con civiles, es lo más común y cotidiano, ya sea en la zona de chacras, de farmers, se les dice acá, de chacras. ¿Por qué? Porque van solicitando permisos y a veces comienzan a explotar sin tener estos permisos y esto genera una tensión porque no se olviden que ellos consideran a la gente del lado norte invasores. Claro. Y en general las poblaciones, como pasa en el resto de Europa, son muy estables y muchos de ellos tuvieron que abandonar sus terrenos familiares de 3, 4 generaciones de uso, y ellos consideran que ese terreno es propio, más allá de la situación política que se vive en la isla, y eso siempre termina generando un punto de tensión donde termina interviniendo los 3 componentes. Es decir, uno de los sombreros que tiene el jefe de la fuerza de tarea es ser comandante del sector. Es decir, yo articulo, yo comando o soy el jefe del componente militar y articulo con el componente policial y el componente de civil affair, de asuntos civiles. Bueno, entre estos 3 componentes nosotros lo que buscamos, mediante una dinámica de negociación, es desescalar el conflicto. Es que, listo, bueno, señor, mire, usted no tiene el permiso, así que por favor usted no puede estar haciendo actividades en este lugar, y tratamos de llevarlo a que abandone o salga de la zona de amortiguación en que está prohibido cualquier actividad. El otro núcleo de incidentes es las temporadas, o son las temporadas de caza. Acá la caza está muy expandida, caza menor, perdices, conejos, liebres, ese tipo de animales, y bueno, que cada tanto incursionan individualmente dentro de la buffer zone, genera un cierto nivel de tensión porque hay gente que viene armada y que hay que también delicadamente decirles, por favor, retírense, esto no es una zona de cacería, está prohibido. Y finalmente, dentro del ámbito de lo específicamente militar, son constantes tensiones como de vulnerar el status quo existente entre las fuerzas en oposición. Entonces, de repente solicitan un permiso para pintar una posición y terminan reforzándola con, no sé, concreto, o poniendo más posiciones, y todo eso termina en reclamos que se hacen a través del cuartel general de la misión hacia cada uno de los países, ¿no?
¿Y actualmente cómo está la situación? ¿Está en una tensa calma? ¿Va en caminos de negociaciones? No. Eh, Justamente usted usó las palabras justas. Es una tensa calma. Como les decía anteriormente, yo estoy acá en 2005, donde el lema era Cyprus no problem. ¿Por qué? Porque ninguna de las partes ni tenía la voluntad ni tenía la fuerza real para la conflictividad. Entonces, mantenían un status quo, una calma realmente importante. Hoy, por razones ajenas a la isla, ya sea el posicionamiento de Turquía como un actor importante en todo lo que es la dinámica geopolítica de Medio Oriente, hace que el sector norte tenga una posición o se sienta con una posición de mayor poder. Y eso genera presiones. A Dios gracias, no en nuestro sector, pero sí, por ejemplo, había una zona, en la zona del sector eslovaco, que esto es en la zona este de la isla, que se conoce como Varoya. sí, Si ustedes la buscan por YouTube o googlean, Varoya era un centro recreativo de veraneo de las grandes estrellas. Iban reyes, príncipes, sí. la nobleza de Mónaco, actores de Hollywood, no sé, Aristóteles Onassis, un montón de figuras de esa época, de los años 60. En la zona de veraneo era Claro, Varoya. sí, sí, sí. Bueno, Que es esta, paradisíaca, porque la belleza que tiene con la arena, el mar, la costa, pero quedó en medio del conflicto. quedó en medio del conflicto con un estatus particular. He ahí la importancia de Baroya. Bueno, Baroya fue ocupada de forma unilateral por la República Turca del Norte de Chipre, bajo el apoyo del presidente de Turquía, Erdogan. Entonces hubo una ocupación. Todo esto generó una tensión que en estos momentos se está discutiendo en Naciones Unidas. Cuando hablo de Naciones Unidas hablo de Nueva York, ¿no? Claro. Entonces, todo esto van generando tensiones y si uno dijera como la cereza del postre, termina siendo el descubrimiento de grandes yacimientos de gas en las aguas de explotación económica exclusiva de la isla. Entonces esto ha generado un nuevo punto de tensión porque hay intereses tanto de Turquía como de Grecia de explotar estas aguas regionales. Entonces todo esto, la isla termina operando como un diapasón que recibe estas vibraciones que vienen de otro lado, pero que impactan en la isla y generan puntos de tensión muy importantes. Y lo otro que llama la atención, esta isla, normalmente la única potencia, si vale el término, importante que se encontraba en la isla, eran los británicos, era Gran Bretaña. Y en los últimos años ha habido una presencia muy importante de capitales rusos, sobre todo en todo lo que es la industria del turismo. Sí. La ventaja que demostraron los rusos es que están en ambos lados de la isla. Sí, Entonces, tanto hasta la es... cartelería, las carteles de las rutas, de los negocios, está en ruso. Sí, comienza a estar en 3 idiomas, Tres exactamente. idiomas. Comienza a estar en general, uno ve en griego, obviamente, en inglés y en cirílico. Eso demuestra la presencia. De hecho, actualmente hay alrededor de 5.000 rusos ya como población estable, que para la población de la isla es un porcentaje importante. Sí, 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 porque la isla de Chipre tiene alrededor de 1 millón de habitantes. Claro, Entonces, como usted decía, 5.000 rusos. Es importante, además que ya la presencia se ve en los carteles, en los negocios, poniendo el idioma, o sea, los 3 idiomas. Así sí, sí. que De hecho, si uno googlea y busca ofertas, no sé, para hacer turismo y eso, uno va a ver que lo que es las ofertas de hoteles aparecen con las 3 banderitas. sí, y además también que Chipre tiene una posición estratégica
en el Mediterráneo, con países, con Asia, África, conectada con Europa. También todo esto influye. Sí. Tiene justamente esta capacidad. Los británicos en su momento bautizaron a la isla de Chipre como el portaaviones inundible. En consecuencia, por eso lo que yo les comentaba antes, la isla termina siendo un punto de resonancia de los movimientos geopolíticos que nosotros vemos en lo que es Balcanes, Medio Oriente o Cercano Oriente y el norte de África. Y hay una intención manifiesta de Erdogan de posicionarse como un actor principal en la región y de recuperar un poco esa posición de potencia regional que tuvo durante el Imperio Otomano. Y eso impacta claramente en la isla. Y ustedes están allí, nuestros cascos azules, tratando de mantener la paz, de llevar la paz. ¿Cómo definiría el desempeño de los cascos azules argentinos en general? Yo voy a usar las palabras de la comandante, de mi comandante, la mayor general Ingrid Gerde, de la República de Noruega, que es nuestra Force Commander, que ella está admirada de la labor no solo actual, sino es lo que recibió de su antecesora del sector 1. Pues nosotros tenemos, a diferencia de otros sectores, una gran capacidad de negociación en todos los niveles. Es inherente en la costumbre y en la cultura argentina evitar la conflictividad. Entonces, esto hace que en el sector 1, que es el que comando yo, que es el que ocupa la fuerza de tarea, uno termine teniendo un nivel de conflictividad muy bajo, no solo relacionado con las fuerzas en oposición, no solo relacionado con las relaciones civiles, sino relacionado con el trabajo con los tres componentes. Es el único sector donde no se presentan choques entre la posición de civil affair, policía y la fuerza militar. Y esto es consecuencia de una apertura hacia la negociación que es inherente a la formación del militar argentino, ¿no? De esta cuestión de reducir, de entender la misión que tenemos que cumplir, reducir la conflictividad y demostrar en todos los niveles un alto grado de profesionalismo que nos pone al nivel de cualquier integrante de la misión. Cabe destacar que, bueno, yo acabo de nombrar que mi comandante es Noruega, y hay representación de todos los países. La Force Commander actual es de Australia, es de Canadá, y así podría enumerar un montón de países más allá de los tres contingentes, ¿no? Grandes, que son el británico y el eslovaco. Claro, ¿con qué otras nacionalidades ustedes tienen que trabajar? Y no, la lista es bastante larga. Yo podría nombrar que el que maneja la logística de la misión es pakistaní, que, bueno, el que maneja el área de operaciones es otro argentino, el teniente coronel Oviedo, el que maneja, déjeme pensar, no sé, eslovacos, rusos, británicos. Es muy larga la lista de gente y uno va trabajando y entendiendo las distintas mentalidades, ¿no? Y me imagino como también, yo digo, sí. No, por favor. No, que me imagino para ustedes, los soldados argentinos, la riqueza de intercambio con otros ejércitos de otras nacionalidades, con otras culturas, toda esa riqueza que van adquiriendo compartiendo el profesionalismo, modos de trabajar. Y ¿usted qué piensa? ¿Qué las misiones de paz, qué le aportan al soldado argentino? Mire, de hecho, antes de contestarle, tomando su frase anterior, de hecho, en estos momentos estamos en un proceso que decidimos encarar entre los tres jefes de sectores de intercambio de personal de la línea, tomo el término, para que
pasen periodos en los otros sectores y de los otros sectores enviar gente al sector argentino, justamente apuntando a eso, a enriquecer el intercambio de experiencias profesionales. En general es muy interesante, por ejemplo, el tema de trabajar con los británicos, porque la masa de ellos estuvo desplegado en Irak o en Afganistán, entonces tienen experiencias de combate que hoy nos quedan un poco lejanas a nosotros como soldados. Y las misiones de paz aportan eso. Primero, aportan, esta es una operación en desarrollo continua, trabaja los 7 días a la semana, las 24 horas del día, con una ocupación real, con problemas reales, donde si uno no está atento, lo que puede parecer una situación local, como yo les decía, un dueño de una chacra que de repente comenzó un pequeño fuego para limpiar su campo, se expandió a la chacra de al lado, que justo es de la otra nacionalidad, y se le genera un problema internacional. Entonces, uno tiene un constante trabajo buscando neutralizar esos focos de conflicto lo más rápido posible. Y eso hace que los procesos que uno aprende en todos los momentos de formación por parte de las Fuerzas Armadas se apliquen en forma constante. Y después lo otro sustancial es, como usted decía, el intercambio con otras nacionalidades, entender otros puntos de vista, traernos de background que hay cosas que se hacen en otros lugares de otra forma y tal vez poder, por lo menos, intentar aplicarlos para mejorar nuestros propios procesos, y eso es fundamental, no solo desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista de la organización. Las misiones de paz en ese sentido son fundamentales y tal vez para mí es fundamental el ejercicio del mando en aislamiento. Cuando uno está en una base de patrulla, está una semana aislado con su gente, donde la máxima autoridad que tiene ese hombre es el jefe directo que tiene. Y ese jefe directo hace de cura, hace de jefe, hace de cocinero, trabaja de forma integral y el mando es directo, sin ese ruido que tenemos a veces en los cuarteles de la aparición de otros inputs, y en este caso uno es 100% jefe de esos 10, 15 hombres que les toca mandar en ese momento. Sí, porque cuando están en la línea, por ahí supuestamente tienen que, no sé, un grupo de 8 personas y se van rotando en estas actividades que usted va diciendo, que uno tiene que cocinar, otro tiene que hacer la guardia, y el contacto son esas 8 personas. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Es un contacto muy personal, muy familiar. Yo tengo un grato recuerdo de 2005, cuando era jefe del 18, con sus oficiales y soldados que estaban en ese puesto, patricios, granaderos, gente de Laval, Paraná, de la Guarnición Militar Buenos Aires, y uno se hace muy cercano y entre todos entendemos que nos tenemos que apoyar para el cumplimiento de la misión, apoyar para sostenernos emocionalmente también, porque 6 meses es un tiempo largo y este despliegue, como los 2 anteriores, tiene la particularidad que la pandemia nos ha negado la posibilidad de ir a la Argentina, por ejemplo, porque la Argentina, bajo la calificación que tenía de la Comunidad Europea, estaba en gris, entonces eso implicaba que la misión no autorizara a ir a países grises, y recién ahora eso está en vías de revisión, pero son 6 meses totalmente lejano de todos los afectos que uno tiene, ¿no? Esposas, hijos, madres, padres, y eso influye mucho desde el punto de vista anímico, y bueno, es la tarea de aquellos que ejercemos el comando de ser fuertes unos para poder apoyar a los otros. Y en estos 6 meses, usted me dice que, bueno, no pueden volver a Argentina. ¿Pueden ir a otro lugar, pueden viajar, o se tienen que quedar esos 6 meses obligatoriamente en la isla? No, todas las semanas hay una actualización de un parte, digamos, sanitario, que básicamente es lo que envía el área de salud de la Unión Europea, donde hay una calificación, y eso
va mutando. De acuerdo a las directivas de la misión, uno puede ir a países que están en el nivel verde, es decir, totalmente casi exentos de COVID, se podría decir, o países de nivel naranja. El caso de Argentina está en revisión, hay como una flexibilidad también donde flexibilizar un poco para posibilitar autorizar ir al país. Cabe destacar que un pasaje a la Argentina tiene un costo realmente elevado. Entonces, también esa es una cuestión que se pone en la balanza a la hora de decidir ir al país o no. Y actualmente los países verdes que tienen permitidos, ¿cuáles son? Ay, de la última lista, déjeme pensar. Polonia, Eslovaquia, Chequia, Italia, Países Bajos, algunos países escandinavos, de Latinoamérica no había ninguno, algunos de Lejano Oriente, me parece que Dubái, Qatar, y después naranja, la lista es mucho más larga, pero más o menos son esos países. Entonces uno tiene que ver. Evaluar lo económico, como usted decía, el costo para ir a Argentina es muy elevado, y también en esos países tampoco debe ser tan económico, y en 6 meses a veces, bueno, se prioriza además juntar un poco de dinero para llevar para la familia, y bueno, al no poder viajar a Argentina, conocen y recorren la isla que es muy bella también. No, la isla, como les decía al inicio, esta isla es un cruce de culturas, básicamente es un muestrario chiquito de un montón de civilizaciones que si uno las quisiera recorrer, saldría muchísimo más caro. Qué sé yo, de repente uno va a un lugar y tiene ruinas griegas, un anfiteatro griego, como podría verlo en Grecia, tiene columnas romanas, tiene un castillo de la época de los cruzados, estamos hablando del siglo IX, X. Hay como que la isla tiene una representación las mezquitas de culturas, también. ¿no? Mezquitas del otro lado, del lado norte, obviamente. Iglesias transformadas en mezquitas, que llaman mucho la atención, que uno las reconoce por el diseño arquitectónico, pero que adentro están totalmente limpias, transformadas en mezquita, y lo que es el campanario, es decir, lo que hacen es, lo que hicieron en su momento es adosarle minaretes, que son esas torres donde el imán se para llamar al rezo. Hoy obviamente tiene altoparlantes, ¿no? Pero históricamente el imán se subía ahí a llamar al rezo. Sí. ¿Y qué anécdotas tiene de esta misión o de alguna otra en las que ha estado también en Haití y bueno, en Chipre en el 2005? ¿Alguna anécdota que quiera compartir con la audiencia? El anecdotario es bastante escaso porque normalmente suelen ser un tanto, no voy a decir, un tanto complicadas, pero no, la verdad que así como anécdotas suelen ser muy graciosas las interrelaciones con la civilidad, con lo normal, porque de repente uno ve que uno no encuentra o algunos no encuentran las palabras para pedir lo que quiere y termina discutiendo con el vendedor que le habla en griego y el otro intenta explicarle en un medio inglés, medio castellano, y eso sí terminan siendo situaciones muy cómicas. O, por ejemplo, solía pasar, algunos que se quieren pasar de vivos, de estos, los cazadores suele parecer muy común, que ingresan a la zona de amortiguación, entonces uno agarra y les dice en inglés, listo, no, por favor, acá usted no puede estar acá, retírese, y él le habla en griego diciéndole que no le entiende nada, que no puede comprender, entonces uno lo amenaza que va a llamar a la Policía de Naciones Unidas, a UNPOL, y cazar en lugares no autorizados tiene un costo muy grande, es una multa como de 600 euros, le inhabilitan la licencia de cazador y le sacan el arma.
Entonces ahí inmediatamente el que hace 5 minutos no hablaba inglés le dice en castellano, no, argentino, Messi, Maradona, Cyprus no problem, y toma sus cosas y se va, y son situaciones un tanto hilarantes que hacen a la cotidianeidad. Obviamente esta es una misión totalmente distinta en relación a Haití, ya que me preguntaba usted. Primero, en el contexto de la misión de Chipre es una misión clásica de Naciones Unidas, donde uno está en el medio de dos fuerzas en oposición. En cambio, en Haití uno tenía que oficiar, si se vale el término, de policía o de gendarmería en un típico caso de Estado fallido. Nosotros en Argentina realmente entender lo que es el colapso de un Estado nos es complicado, porque es la ausencia absoluta del manejo de los deberes del Estado. No hay seguridad, no hay salud, no hay educación, no hay servicios públicos. Entonces, eso hace que la población sufra de una forma muy profunda y nosotros debíamos trabajar en ese entorno buscando generar las condiciones de reconstitución del Estado. Esto en el país más pobre de Sudamérica. Yo por razones profesionales tuve la suerte de ir a hacer la escuela de guerra en Uruguay. Los uruguayos mantienen la misión en el Congo y estuvieron desplegados en Haití. Y mis compañeros me contaban que Haití era como si fuera un país de África puesto en América. Claro. La situación de miseria es indescriptible, realmente es indescriptible, y no vamos a llevar al recuerdo de nadie o poner imágenes de una crisis terrible como es la que vivía y creo que sigue viviendo la República de Haití. Pero ustedes, bueno, estaban allí para brindar su mano solidaria, para brindar seguridad, para ayudar, y Sí. eso es súper valioso, sobre todo también por las lecciones aprendidas, porque tenemos un columnista que se llama Juan Belicou, que dijo que las lecciones aprendidas en Haití sirvieron a Estados Unidos para crear el sistema de seguridad interior, por todo lo aprendido en ese país, y por todo lo que se llevan los soldados y el profesionalismo y la experiencia que adquieren operando y trabajando en estos lugares. Sí, la verdad que el tema de Haití era una misión muy complicada, porque uno constantemente tenía que alternar su criterio militar con un criterio humanitario. Todo eso en el mismo momento. Y eso no era un problema de los jefes, sino que era un problema que llegaba hasta el soldado individual. Entonces, uno incluso teniendo la mejor voluntad de ayudar, tenía que ser muy cuidadoso con las ayudas, porque un paquete de galletitas podía generar un conflicto local muy grande que se extendiera a lo largo de toda la ciudad. Entonces, uno debía medir muy bien esas cosas y existía un nivel de tensión remanente extremadamente alto, donde uno tenía que, como le digo, ser muy cuidadoso y muy profesional en el desempeño de la misión. Y volviendo a Chipre, hace poquito tuvieron la visita del embajador en Israel y en Chipre, Daniel Uribarri. ¿Cómo fue esa visita? ¿Cómo fue el contacto con el contingente argentino? ¿Qué nos puede contar acerca de eso? La visita fue realmente muy importante. Yo creo que siempre es importante la presencia de autoridades nacionales, porque nos permite a nosotros explicar justamente esto, explicar la misión, explicar la importancia de la misión y también mostrar el prestigio que tienen las Fuerzas Armadas Argentinas ganados en la isla. La verdad que fue un encuentro muy ameno, muy coloquial, donde el embajador vino por cuestiones diplomáticas a una charla con el presidente de la República de Chipre como consecuencia de la apertura de la embajada o de la próxima apertura de la embajada de Chipre en la República Argentina. Fíjese la importancia de esta misión, que me lo manifestó el señor embajador,
que esa apertura de la embajada es consecuencia y es una muestra del agradecimiento de la República de Chipre a la tarea que las 58 fuerzas de tarea argentinas que me precedieron fueron realizando. Y la población de Chipre está sumamente agradecida con la República Argentina de enviar su gente, sus hombres, sus soldados, a cumplir esta misión. Y en forma de agradecimiento decidieron abrir una embajada representativa en nuestro país. Es un hecho de increíble relevancia desde el punto de vista diplomático y obviamente es una cuestión de orgullo para todos aquellos que desempeñamos funciones en la misión, porque uno se siente reconocido y ve una aprobación de la comunidad a la cual uno le presta un servicio transformado en realidad, ¿no? En hechos concretos. Claro, mostrar este agradecimiento al trabajo de ustedes que vienen haciendo hace años, cómo colaboran, cómo se comportan, cómo se integran, cómo tratan de mantener la paz y que se transforme en un hecho diplomático como la apertura de la Embajada de Chipre en Argentina. Sí, realmente es motivo de orgullo para todos los argentinos y nos encanta que lo pueda comunicar en el programa para que todos los argentinos lo sepan y la audiencia esté enterada de este hecho tan importante. Así que nuestras felicitaciones también por su trabajo allí. Sí, yo creo que en realidad yo siempre digo, hay muchas de las cuestiones que yo veo facilitadas por los jefes que me precedieron, que hicieron un trabajo excelente y que mi tarea es justamente eso, ¿no? Mantener y profundizar esa línea profesional que ellos marcaron. ¿Cómo se están preparando? Ya estamos en noviembre, llegan las fiestas. ¿Cómo se están preparando para este fin de año y para celebrar las fiestas del contingente argentino allí en Chipre, con un ambiente climático totalmente distinto, porque hay lugares de Chipre en esta época que nieva, así que con otra cultura, con otras costumbres? ¿Cómo se están preparando? Yo siempre les digo, de hecho, bueno, tuvimos no solo la visita del embajador argentino en Israel, sino una visita totalmente informal del agregado de Agricultura de la Embajada Argentina en Moscú. Y siempre que viene algún argentino, yo les digo que el Campo San Martín o la Fuerza de Tarea Argentina, tanto el Campo San Martín como el Roca, son un pedacito de la Argentina en el extranjero. Y nos preparamos de esa manera, es decir, acá hay algunos oficiales que han venido con sus familias, los observadores militares en general, y la intención nuestra es justamente ser esa familia que nos cobija a todos y seguir las tradiciones nuestras, porque se da la particularidad que la Iglesia Ortodoxa no festeja el 25 de diciembre, sino festejan el 6 de enero, lo que para nosotros es la festividad de Reyes. Claro. Es decir, esa es la festividad importante. Y del otro lado, directamente no se festeja, ¿no? Pero tenemos previsto un encuentro con todas las familias y seguramente alguno terminará disfrazado de Papá Noel como mensajero de nuestras culturas en estos lugares lejanos. Claro, y ustedes aparte también tienen una capilla ahí histórica. Sí, es una capilla que tiene alrededor de 1000 años. Y bueno, hablando un poco de la capilla, la noticia tal vez más importante que tenemos es está casi confirmado la presencia del Santo Padre Francisco en la isla de Chipre para diciembre. No. Así que ¡qué bueno! eso nos tiene también con bastante ansiedad. Todavía no tiene un alto nivel de confirmación, pero a medida que esto vaya tomando mayor fuerza, nos genera más expectativa, porque justamente la posibilidad
de encontrarnos con el Santo Padre tiene un plus impresionante y trataremos a ver si viene este pedacito de Argentina que tenemos acá en Chipre, ¿no? Claro, pero ¿eso para qué fecha sería? Sabemos que es en diciembre, todavía no está confirmada la agenda de detalle, pero sabemos que es en diciembre. Qué buena noticia, la verdad que es una alegría que el Papa pueda ir allá y bueno, estar en contacto ustedes con los argentinos, con el Santo Padre, así que me imagino cómo estarán las expectativas de todos los argentinos y bueno, y de los chiquiotas por supuesto también. Sí, la verdad no creo que la idea es uno de estos encuentros que suele hacer el Santo Padre multirreligiosos con los representantes de la Iglesia Ortodoxa y seguramente de la parte del Islam, que es muy común en el Santo Padre, ¿no? Esta cuestión de tender puentes y acercar comunidades. Yo creo que, vuelvo a repetir lo que dije hace varios minutos, yo creo que es esta cosa de los argentinos de tratar de tender puentes, de acercar comunidades, al no tener intereses personales puestos en la región, ¿no? Claro. ¿Y usted qué le recomendaría a aquellos que quieran aplicar para las misiones de paz? ¿Qué les puedo recomendar? En primera instancia que estudien inglés, claramente. Podrá gustarnos más, podrá gustarnos menos, pero el inglés es un canal que nos abre todas las puertas. Si hay algo que yo he aprendido en mis salidas al exterior, es que los militares argentinos, sin importar la fuerza, están altamente capacitados para desempeñar funciones en cualquier entorno. Nuestra capacitación profesional es de un nivel que es más que destacable, no tenemos que envidiarle a ningún país del mundo, que va más allá de lo que pueda suceder en los alrededores, y que siendo buenos profesionales, siendo serios para trabajar, van a tener la puerta abierta. Tal vez el principal escollo es el manejo del idioma inglés, que en este caso para la misión es, voy a decir, es causa necesaria, pero es una causa más. Es decir, yo creo que si uno habla de un buen profesional militar, vuelvo a repetir, sin importar la fuerza, sea de la Fuerza Aérea, del Armado, del Ejército, es el punto más importante o es el punto de partida para desempeñarse o aplicar en los distintos puestos de Naciones Unidas. Y usted, para finalizar, ¿qué reflexión tiene acerca de las misiones de paz? Si sirven, no sirven, qué le dejan al soldado, Sí, por favor. La Argentina es un país de paz. Es un país cuya última guerra fue en 1982 y a partir de ahí los conflictos bélicos han sido lejanos a nuestra presencia. Creo que como soldado, y bajo la palabra soldado englobo a todos, las misiones de paz nos permiten acercarnos lo más posible a nuestra práctica profesional en un entorno de realismo que ninguna práctica en el país nos permitiría. Son fundamentales, nos permite ver otras realidades, ver otras formas de trabajar y entender que esas formas, en muchos casos, pueden ser replicables en nuestro país con los arcos correspondientes a nuestra ciudad y a nuestra forma de trabajar, pero creo que son cuestiones, uno vuelve siendo mejor soldado de las misiones de paz, ya sea ocupando un puesto de observador, ya sea estando en la línea, es decir, en un puesto de primera línea, como pasa en Chipre, ya sea trabajando en el Estado Mayor de la misión de un FICIP o ya sea trabajando en la plana mayor de la fuerza de tarea.
cada puesto aporta un conocimiento distinto del que uno tenía antes de venir acá, y eso es fundamental, nos hace mejores profesionales. Y por último, queríamos darle estos minutitos para que dé su reflexión final, sus palabras, quiera saludar a su familia o a sus camaradas en Argentina, y bueno, ¿qué piensas de también el desempeño de los cascos azules allí en la isla, en estas misiones de paz, relacionado con la inserción de las misiones de paz en la política exterior de la Argentina? Las misiones de paz son, vamos por la parte más complicada de explicar. Las misiones de paz son una herramienta de la diplomacia. Hacen que uno tenga una visibilidad en el mundo que de otra manera sería muy difícil. Dejan en claro el profesionalismo del argentino, más allá de que usemos uniforme o no. Que somos gente profesional, que somos gente confiable, que somos gente respetable y somos gente honesta. Dan una imagen del país que es fundamental y terminamos siendo embajadores de circunstancia. Tal vez hago mal en dar el ejemplo personal, pero mi comandante es de Noruega. Mis posibilidades de volver a hablar con una autoridad de la República de Noruega, mi comandante anterior, su puesto anterior fue ser subjefe del ejército noruego. La posibilidad de que yo o un argentino pueda hablar con una autoridad de la República de Noruega, calculo que son bastante bajas. Y sin embargo, la imagen que la general Yerge se va a llevar de la República Argentina va a ser la imagen que le dé la misión. Y así con distintos representantes que están en la misión. Obviamente quiero dejar mi saludo y permítanme ser un poquito egoísta a los Libertos del 7, la unidad de la cual soy jefe, que tengo parte de mi unidad acá, pero tengo un núcleo muy importante ahí en Arana, cuidando mi cuartel, que se llevan parte de mi espíritu y de mi corazón, claramente. Obviamente soy una persona agradecida, porque yo jamás podría estar acá sin el soporte de mi familia, de mi esposa y mis hijas, mi esposa Alicia y mis hijas Paula y Natalia, las cuales son la luz y el aire que me da para respirar cada día, y obviamente a la superioridad que confía en mí y que confió en mí para designarme en una misión que va más allá de lo particular y específico del ejército argentino, y es una mochila importante porque nosotros acá, como yo les digo a mis soldados, no somos un nombre propio, no somos ni siquiera una fuerza, somos la Argentina puesta en el exterior, y la gente con la cual nos cruzamos, desde el hombre de la verdulería hasta la autoridad de ANFICIP, se va a llevar una imagen del país a partir de lo que nosotros hagamos, para bien o para mal. Entonces nuestra tarea es que sepan quiénes somos o cómo somos los argentinos que trabajamos de bien y cuáles son nuestros valores. Y creo que hablo por mí, tal vez soy por demás grandilocuente al hablar por las misiones que me precedieron. Eso queda en claro en la tarea, desde la Fuerza de Tarea 1 hasta la 58, y seguramente las que sigan van a seguir por la misma senda, permitiendo sentirnos orgullosos de ser parte de la Fuerza de Tarea Argentina. Muchísimas gracias, Teniente Coronel Walter Alexander Partic. Les agradezco a ustedes por esta entrevista. Sepan que para nosotros es importante que no solo se conozca dentro de la fuerza, sino se conozca en el país la importante tarea que los soldados, y vuelvo a repetir, cuando digo soldados englobo todas las fuerzas, argentinos cumplimos en esta tierra tan lejana de nuestra querida Argentina. Les agradezco nuevamente y les mando un abrazo grande a todos ustedes.
Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida al futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.